Hola, queridos alumnos, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien en su casa junto a sus familias y seres queridos, les saluda cordialmente su profesor de Historia, Luis Villanueva. Y en esta cápsula haremos la corrección de la prueba de los contenidos vistos durante este segundo semestre. Así que corre por tus materiales y después de esta intro, comenzamos. Los contenidos y objetivos de aprendizaje los podemos ver graficadas en esta diapositiva, donde se exponen las principales características de los estados modernos y el proceso de descubrimiento y conquista de América. ¿Qué periodo estudiamos? En el desarrollo de las clases online vimos los elementos relacionados con la formación de los estados modernos en los inicios de la Edad Moderna, además de todo lo relacionado al proceso de descubrimiento y conquista de América, que dieron origen a este periodo, manteniéndose durante toda esta edad del hombre, como se muestra en la línea de tiempo que aparece abajo. Ahora corregiremos la prueba juntos. Pasemos a la primera pregunta, donde nos dice: ¿cuál de los siguientes elementos no formaron parte de los procesos que se desarrollaron durante la Edad Moderna? Y la alternativa correcta sería la consolidación de la unión del cristianismo en Europa, ya que desde finales de la Edad Media se comenzó a criticar el actuar de la Iglesia Católica, como el nepotismo, la simonía, pero principalmente la venta de indulgencias, provocando una crisis de corrupción dentro de esta misma. Ello traería como consecuencia que durante el siglo XVI la cristiandad en Europa se dividiera, lo que se conoció como la Reforma, y la Contrarreforma sería la respuesta de la Iglesia Católica, dando paso a guerras de religión en Europa, que culminarían en que cada estado asumiría la religión cristiana de su gobernante o rey. Pasemos a la siguiente pregunta, la número 2, que nos dice: con respecto al Estado moderno en Europa, es correcto señalar que, número 1, es una forma de poder político que nació al inicio de la Edad Moderna en Europa. Número 2, se consolidó la monarquía en prejuicio de otros poderes tradicionales de la Edad Media. Y número 3, unificaron o ampliaron territorios en Europa y otros continentes. Y la alternativa correcta serían todas, ya que el Estado moderno surgió como resultado de un largo proceso iniciado alrededor de los siglos XIII y XIV en las sociedades europeas, y que adquirió una forma definida a partir de los siglos XV y XVI. Este proceso se caracterizó por la centralización del poder político y por la unificación territorial y cultural que venían desarrollando las monarquías desde la Baja Edad Media y que permitieron el surgimiento de los primeros estados modernos nacionales. El poder del monarca era ilimitado, por lo que las cortes o consejos tradicionales de la Edad Media fueron sometidos a su voluntad. Pasemos a la siguiente pregunta, la número 3, donde tenemos que leer el siguiente texto, que nos dice: considerad al príncipe en su gabinete. De ahí parten las órdenes que hacen marchar concertadamente a los magistrados y a los capitanes, a los ciudadanos y a los soldados, a las provincias y a los ejércitos de mar y tierra. Es la imagen de Dios que, sentado en su trono en lo más alto de los cielos, hace marchar a toda la naturaleza. En fin, reunid las cosas tan grandes y augustas que hemos dicho sobre la autoridad real. Ved un pueblo inmenso reunido en una sola persona. Acá nos sale la pregunta que nos dice: ¿qué se puede concluir respecto a la autoridad del rey? Y la alternativa correcta sería: su poder es divino, debido a que proviene de Dios, ya que el principio político que sustentó a las monarquías absolutas europeas fue el del derecho divino de los reyes al ejercer el gobierno. Es por esa razón que el Estado se representaba en el rey y por ello todas las decisiones debían pasar por su aprobación. Pasemos a la siguiente pregunta, la número 4, en donde debías analizar el siguiente esquema, que tenía como temática de centro una corona en representación del poder del rey, la que es adornada por algunos de los elementos que la conforman. Ahora veamos la pregunta en cuestión, que nos dice:
¿Qué otro elemento del poder absoluto del rey falta para completar el esquema? Y la alternativa correcta es el sometimiento de la nobleza, ya que el rey consiguió hacerse obedecer al interior del reino e impedir que los nobles o instituciones como las Cortes en España, el Parlamento en Inglaterra y los Estados Generales en Francia pudieran hacerle frente. El rey no reconocía ningún poder exterior que limitara su autoridad en el reino, ni siquiera el del Papa o el del emperador. Pasemos ahora a la siguiente pregunta, la número 5, que nos señala: a pesar de su conocimiento técnico y experiencia en las áreas que dirigían los funcionarios reales, ¿quién tenía la última palabra en la realización de las reformas que proponían? Y la alternativa correcta es el rey, ya que el poder del monarca no estaba limitado por otros organismos políticos, como las cortes o consejeros, a los que los reyes absolutos no debían obediencia. Por esa razón, los reyes contaron con organismos y funcionarios que dependían de su poder y, a través de ellos, el rey hacía dictar y ejecutar las leyes, administrar justicia, cobrar impuestos, nombrar a los funcionarios públicos y regular las relaciones internas y externas de la nación, con lo que debían funcionar conforme a la voluntad del monarca. Pasemos ahora a la siguiente pregunta, la número 6, en donde debiste analizar un nuevo esquema que tiene como temática central a la burocracia estatal. Y la pregunta en cuestión nos señala: ¿cuál de las características que aparece en el esquema no es parte de la burocracia estatal? Y la alternativa correcta es que solo el primer ministro podía someter a la iglesia a su voluntad, ya que la presión de los estados monárquicos por acaparar funciones y derechos que estaban en poder de la iglesia y por acabar con la jurisdicción eclesiástica autónoma fue impulsado desde el propio rey, sometiendo y limitando la existencia de las religiones a su voluntad, dando órdenes de persecución a los fieles que no profesaban la fe oficial del reino. Todo esto, como se señaló anteriormente, estaba sujeto al poder absoluto del rey, como es el caso que vemos abajo, en donde nos señala la expulsión de los jesuitas de todo el territorio español que fue dada por el rey de ese entonces, Carlos III de España, que dentro de un ambiente hostil hacía esta orden religiosa de la Iglesia Católica que sacudió profundamente la cristiandad. Las razones oficiales para justificar su deportación era el haberse enriquecido en las misiones e intervenir en política contra los intereses de la corona española, pero la historia determinó que se debía a la gran influencia de los jesuitas en la sociedad y al gran capital que tenían, del cual el rey Carlos III quería hacerse dueño. Pasemos a la siguiente pregunta, la número 7, donde debiste leer el siguiente texto, el cual señala lo siguiente: antes de que hubiera Estado había reyes, de donde se sigue que son los reyes quienes han hecho las leyes y no las leyes quienes han hecho los reyes. Es evidente que el rey es dueño de todos sus bienes. Su derecho le viene de Dios y solo a él ha de rendir cuentas. Todos los poderes del Estado derivan de su poder y todos dentro de su reino le deben la más completa obediencia. Esta fuente es del rey Jacobo I. Según el autor, ¿qué función se espera que cumplan los habitantes del reino? Y la alternativa correcta es ser súbditos del rey, ya que en la frase que señala dentro de su reino le deben la más completa obediencia, explica que todos los habitantes son súbditos del rey y por lo tanto tienen un rango de sumisión a la voluntad y soberanía del rey. Esto demuestra que el poder del Estado se concentra en la figura del monarca. Ahora pasemos a la siguiente pregunta, la número 8, en donde debiste analizar el siguiente esquema donde solo aparecen las pistas de la temática central, como por ejemplo, el Estado sería más rico en cuanto más oro y plata tuviera, incentivaba el comercio exterior y el proteccionismo económico, y el sistema político y económico que se basaba en la acumulación de metales preciosos. La pregunta en cuestión nos señala: ¿a qué elemento del Estado moderno e europeo de la Edad Moderna hace referencia
el esquema, y la alternativa correcta es al mercantilismo, ya que los elementos que se muestran en el esquema son propios del mercantilismo, debido a que este es un sistema político y económico que se basa en la idea de que los países son más ricos y prósperos mientras más metales preciosos pueden acumular, y para ello debía incentivar el comercio exterior y evitar que estos salieran del país a través de un proteccionismo económico como medida de protección. Pasemos ahora a la siguiente pregunta, la número 9, que nos señala: entre las características del monopolio comercial encontramos 1. Estaba limitado a pocos puertos con el fin de facilitar el control del tráfico y pago de impuestos. Número 2. Contaba con flotas militares para proteger los barcos mercantes del ataque de piratas. Y número 3. Las colonias estaban obligadas a comercializar solo con el estado al cual pertenecían. Y la alternativa correcta es que son todas, ya que el monopolio comercial fue la base del mercantilismo para garantizar la riqueza de los estados modernos e europeos, al estar limitado a los intereses de las monarquías. Ejemplo de ello fue el caso de España, que a sus colonias les impuso este modelo de comercio, en el cual las colonias solo se limitaban a comercializar con su metrópoli a través de puertos autorizados por la corona, los que llevaban el oro y plata a España protegidos por una flota militar, para impedir ser asaltados por corsarios y piratas. Pasemos a la siguiente pregunta, donde debiste leer el siguiente texto, el cual señala lo siguiente: los europeos durante el siglo XV buscaron nuevas rutas de navegación para llegar al continente asiático y obtener algunos de los productos más requeridos de la época, como fueron los perfumes, telas, joyas y especias. Estas últimas eran condimentos como el clavo de olor, la pimienta y el azafrán, que resultaban útiles ya que conservaban por mayor tiempo los alimentos y atenuaban su sabor y olor cuando estos se encontraban en proceso de descomposición. Ahora, en la pregunta 10 en cuestión dice: ¿por qué las especias eran tan apetecidas por los europeos? Y la alternativa correcta es que porque conservaban por mayor tiempo los alimentos, ya que el prestigio de las especias procedía de la carencia que sufría Europa para conservar frescos los alimentos, especialmente la carne, ya que estos se consumían a veces en un estado no muy agradable al paladar. De ahí la importancia que tenían estas especias, como la canela, el clavo de olor, la pimienta, la nuez moscada y el jengibre, a la hora de aromatizar el producto y hacerlo más comestible y apetitoso, como también para uso medicinal por sus propiedades antisépticas, estimulantes para la digestión, entre otros. Ahora, ¿sabías que, para hacerse una idea del valor de las especias, en la Edad Media un pequeño saco de pimienta era casi equivalente al salario de un trabajador durante toda su vida? La pimienta se contaba grano a grano y llegó a utilizarse en ocasiones como moneda o forma de pago. En conclusión, las especias eran el oro de la época. Y como anécdota, en 1530 el comerciante Anton Fugger quemó los pagarés de Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico en una chimenea donde ardían ramas de canela como muestra de su gran riqueza. Curioso, ¿no? Pasemos ahora a la siguiente pregunta, la número 11, donde dice que debemos analizar el siguiente mapa para responder la pregunta en cuestión, donde se puede apreciar al continente africano y los viajes de exploración representados en las flechas de color rojo y verde, con dirección hacia la península del Indostán, en el mar Arábico, en pleno Océano Índico, donde las flechas culminan en los puertos de Calicut y Goa. Ahora pasemos a la pregunta que nos señala: ¿qué importancia o hito conquistó Portugal al realizar estos viajes de exploración ultramarina? Y la alternativa correcta es ser la primera potencia en circunnavegar las costas de África, ya que la empresa portuguesa estuvo dirigida por el príncipe Enrique el Navegante, quien creó la Escuela de Navegación de Sagres, dedicada a la geografía y al estudio de los mares. Los portugueses determinaron la estrategia de rodear África hasta encontrar un paso que los condujera hacia la India, o sea, hacia Oriente.
En esta búsqueda se produjo el descubrimiento de varias regiones, entre ellas el Paso de Buena Esperanza en el extremo sur de África, y en 1498 Vasco da Gama y Álvarez Cabral llegan a la costa occidental de la India, en las ciudades porteñas de Calicut y Goa, controlando el comercio con la India. Pasemos ahora a la siguiente pregunta, la número 12, que nos señala: ¿cuál de las siguientes alternativas no es característica de las empresas de conquista? Y la alternativa correcta es que los indígenas firmaban un acuerdo de conquista para someterse al español llamada requerimiento. Y el requerimiento era el acto solemne de la lectura que realizaban los conquistadores para legitimar la conquista de un lugar en nombre de Dios y de la corona a todos sus habitantes, el cual podía ser leído en latín o en español, sin importar si los indígenas entendían lo que hablaban los conquistadores. Tras este acto, los españoles daban por hecho y por sentado que los originarios debían someterse a la corona por la razón o la fuerza. Pasemos a la siguiente pregunta, la número 13, que nos señala: ¿qué consecuencias sociales y culturales trajo el descubrimiento y conquista de América para el europeo? Número 1. Ampliación del mundo conocido y el desafío de representar una nueva realidad. Número 2. Nuevas representaciones cartográficas del mundo en el que incluyeron el sur de África y América. Y número 3. La inclusión del indígena en la sociedad con los mismos privilegios y derechos de los españoles. Vamos a ver la alternativa correcta, que sería solamente 1 y 2, ya que la ampliación del mundo conocido por el europeo fue una de las principales consecuencias culturales, debido a que de esa manera se comenzó a derrumbar el mito medieval sobre la creencia de que la Tierra era cuadrada entre los navegantes, lo que se expresó en las representaciones cartográficas del mundo, en el que se incluyeron a los continentes de África y América. Y con respecto a los indígenas, estos siempre fueron despreciados por la sociedad española. Pasemos ahora a la siguiente pregunta, la número 14, que nos señala que debes analizar el siguiente esquema, donde solo aparecen las pistas de la temática central, como la centralización de los imperios indígenas, la alta mortalidad derivada de las enfermedades europeas, las divisiones internas de los pueblos indígenas, y por último, la superioridad de las armas. Pasemos ahora a ver la pregunta, que nos señala: en relación al esquema, ¿qué se puede concluir? Y la alternativa correcta sería que son los elementos que permitieron la rápida conquista de los pueblos indígenas por los españoles, ya que los elementos que pudiste apreciar en el esquema corresponden a las causas de la derrota y rápida conquista de los indígenas por los europeos. La alta mortalidad derivada de las enfermedades provocó una importante disminución de la población indígena, siendo la principal causa de muerte de los autóctonos. Además, a esto se le sumó la superioridad de las armas, como por ejemplo el arcabuz y los cañones, las que nada pudieron hacer las grandes civilizaciones, y sumado a ello la división de los mismos pueblos indígenas, como los sometidos a otras culturas originarias, que en este caso serían por las grandes civilizaciones americanas, principalmente la azteca y la inca. Pasemos ahora a la última pregunta de esta corrección, la número 15, que nos señala: la llegada de los españoles a América causó grandes cambios en la forma de vida de las sociedades indígenas. Esto se debió porque los españoles les impusieron, número 1, su organización política y religiosa, número 2, su sistema económico, y número 3, la forma en que entendían el mundo y la sociedad. Y la alternativa correcta son todas, ya que la conquista alteró el desarrollo de las culturas indígenas, siendo la organización política, social, económica, religiosa y cultural de los pueblos conquistados reemplazadas violentamente por las del conquistador, y los elementos culturales que sobrevivieron se mezclaron con la cultura española a través del sincretismo cultural y religioso. Antes de terminar la presente revisión, unas palabras de reflexión. Recuerda que el estudio constante y sistemático es el mejor camino para adquirir nuevos conocimientos y mantenerlos en el tiempo.
La construcción del aprendizaje es también parte de tus deberes como estudiante de la escuela Ana Frank. Por último, el camino a un mejor futuro comienza con una buena preparación escolar para alcanzar los conocimientos que te permitirán triunfar en tus proyectos. Con esto damos por terminada la presente revisión. Y recuerda que el respeto es la base de toda transformación social, cultural e incluso histórica, por lo que sin respeto no hay futuro. Hasta la próxima. Adiós.